simple, mucho miedo, mucho terror, y vas a poder dominar mejor. En tu vida, ¿algo cambió enseñando a integrar la muerte? Sí, por supuesto. Un antes y un después en mi vida, después de la tanatología. Esto no quiere decir estar constantemente pensando, mirando la muerte. No. Es una herramienta que podemos usar para muchas cosas. Nuestros índices de salud mental son bastante jodidos. Tienen que ver con la salud de nuestros jóvenes, con los índices de suicidio, las estadísticas de accidentes, las estadísticas de enfermedades mentales, de enfermedades cardíacas. Esos índices hablan de que nosotros no estamos del todo sanos. Hay algo en nosotros que necesitamos ir sanando, porque el mundo se va a transformar en la medida que yo pueda transformarme. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Hoy es un día especial para mí. Viste que hay personas que llegan a nuestras vidas por un tiempo, un proyecto puntual, un trabajo, y otras llegan y se convierten en compañeros de camino. Hoy tengo la enorme alegría de compartir este episodio con un hermano que la vida me regaló. Conocí a Gustavo Esquinca hace 19 años, cuando junto con Natalia, los tres éramos alumnos de aquella primera generación de tanatología en Uruguay. Lo que comenzó como una formación terminó convirtiéndose en una amistad profunda y en un sueño compartido: integrar a la muerte para aprender a vivir, llevar la tanatología y el acompañamiento humano a cada vez más personas. Desde entonces hemos recorrido cientos de talleres, formaciones, encuentros y ceremonias. Hemos visto personas despedirse, reconciliarse, volver a abrazar a la vida. Y en todo ese camino, Gustavo siempre estuvo ahí, generoso, sabio y humilde. Quienes lo conocen saben que es un hombre sereno, de esos que hablan poco, pero cuando hablan, uno siente la integridad de cada palabra sostenida por la experiencia. Es licenciado en Psicología por la Universidad de la República, psicoterapeuta gestáltico formado en constelaciones familiares y diplomado en tanatología. Durante muchos años ha acompañado a adolescentes, adultos, familias y personas que están atravesando pérdidas, enfermedades, adicciones, momentos muy difíciles de la vida. Pero si tuviera que decir qué lo caracteriza, no hablaría primero de sus títulos, hablaría de su manera de estar presente, porque Gustavo no acompaña desde la teoría, acompaña desde la humanidad. Como todo sanador auténtico, tiene una parte de su historia personal que me conmueve. Creció atravesado por la dictadura y el alcoholismo de su papá, los continuos cambios de ciudad, la incertidumbre y muchas dificultades familiares. Y sin embargo, en lugar de endurecer el corazón, eligió convertir todo ese dolor en una vocación de servicio. Él mismo cuenta que siendo muy pequeño ya soñaba con estudiar algo que pudiera ayudar a su papá, y esa intención lo acompaña. Creció hasta transformarse en el psicólogo, el docente y el buen compañero que hoy conocemos y disfrutamos. Ese hombre que acompaña a tantos también construyó un hogar. Junto a Soraya, su compañera de vida, formó una tribu hermosa. Él suele hablar de su compañera con una gratitud enorme, como una mujer fuerte, sostén y guía de la familia. Y junto a sus hijos, Felipe, Lorenzo y Alfonsina, descubrió otra forma de crecer. Tengo el privilegio de verlo trabajar desde hace muchos años, tanto en nuestras formaciones presenciales como en los procesos online de tanatología. Y si hay algo que siempre aprendo de él, es su capacidad de escuchar sin apuro, de acompañar sin invadir y de confiar en los procesos de cada persona. Hoy no quiero hacerle una entrevista sobre la psicología. Quiero conversar con un amigo que lleva décadas caminando con el corazón puesto al servicio de los demás. Gustavo querido, qué alegría enorme recibirte en ese amor y es para siempre. ¿Cómo estás? Qué belleza esas palabras, esa capacidad tuya de hablar desde el corazón y esa capacidad de sintetizar, ¿no? Palabras bellas y hermosas
bueno, todo un camino, una vida, ¿no? Entonces, agradecerte a vos por este encuentro, tratar de disfrutar tu presencia también. Y nada, así muy agradecido de estar acá contigo, divinamente. Se hace fácil cuando las palabras están llenas de verdad. Quiero empezar con una pregunta grande. ¿Qué aprendiste en todos estos años de servicio por medio de la psicología? Qué pregunta, pregunta amplia, grande. Es muy linda también. Bueno, la psicología me ha dado la oportunidad de desarrollarme como persona. Me ha permitido a través del ejercicio del rol del psicólogo, del ejercicio del acompañar a las personas, de ayudar, de estar, en el corazón también de las personas, me ha permitido desarrollarme, me ha permitido crecer. Creo que un poco eso es lo que me ha dado la psicología en este camino, una herramienta de algo del cual yo tengo la impresión de que ya de muy pequeño tenía la intención de hacer, que era esto de estar, de acompañar, de ayudar, de sanar a las personas, ¿no? Es una bella herramienta que se complementa con otras. Viste, cuando vas a hablar de algo emocionante, bueno, a mí estar contigo siempre me entibia el corazón. Y Mm, son tantas anécdotas, tantos momentos así de verte desplegar tu medicina. Si hoy pudieras mirar al Gustavo de 7 años, ¿no? mm, Ese niño que ya soñaba con ayudar a su papá, ¿qué mm. le dirías? Qué pregunta esa, también. Sintetizando un poco también sería ese niño, recuerdo ahora que me decís, ¿no? Ese niño que ya desde muy pequeño tenía esa intención de querer estar en esa familia con amor, amorosamente, y que de muy pequeño tenía esa intención de ayudar a sus padres, ¿no? Creo que todo niño tiene este deseo, ¿no? De la felicidad de la familia, del entorno familiar amoroso, de crecer en esa relación. Y desde muy pequeño recuerdo, porque hay una anécdota de mi mamá que siempre me decía, pero Gustavito, y llegó que eras chiquito y ya querías ayudar a tu papá. Ya después de grande, ¿no? Comencé a ejercer. Ella me recordaba esa anécdota, ¿no? De muy niño. Y algo que le diría a ese niño que disfrutó mucho su infancia, como esa doble cosa que tienen los niños, ¿no? Que a veces también en los momentos difíciles también disfrutan y viven la felicidad plena. Recuerdo el campo, recuerdo el andar entre los yuyos con los perros y salir con los amigos a hacer bandideadas le diría a ese niño que valió la pena. Creo que para hablar con él tendría que hablar desde este presente, del presente en el que nada, estoy experimentando la vida desde un lugar de crecimiento como siempre, pero rodeado de una familia hermosa, trabajando en una tarea que adoro también, eh, rodeado de esa familia extensa de la cual tú formas parte y otras personas forman parte en mi vida y desde ese lugar, ¿no? Creo que le diría que valió la pena el camino, valió la pena la elección. No sé si fue posible ayudar exactamente a mi papá desde un lugar de la ayuda concreta, pero tengo la impresión de que si no fue a él, fue a otras personas como él, o quizás que estuvieran en situaciones similares, así que por ahí tengo la impresión de que mi corazón fue sanando y va sanando y sigue y continúa y seguirá, tengo la impresión. Yo le agradezco porque en ese error de niño, porque sabemos hoy que no es tarea de los niños sanar a los papás, en esa sana intención te desarrollaste vos y ayudaste, como recién decías, a tantas personas en situaciones similares, diferentes, pero de necesidad de sanación. ¿Cómo fue que te encontraste? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de lo que querías hacer? ¿Te cayó un día el voy a ser psicólogo o fue algo que la vida te fue llevando hacia ahí? Qué pregunta esa también. Pensando así, ¿no? Entiendo o pienso que hay de ambas cosas, ¿no? Tiene que ver con ambos caminos, ambas situaciones, porque yo supe estar muy perdido en algún momento,
en algún momento de mi juventud, de mi adolescencia, sobre todo también, perdido en el camino correcto de qué hacer. Eso vino con el paso del tiempo. Entonces tengo la impresión de que ese darme cuenta hacia dónde ir, si bien había indicios en la infancia, después en el camino hubieron muchos obstáculos para eso, ¿no? Como que se fue dando paulatinamente, encontrándome. Tengo la impresión de que, te decía, como esa doble vida, ¿no? Doble vía, de uno poder ir darse cuenta y que el universo, como yo a veces pienso, el universo va construyendo mensajes para poder ir decodificándolos y encontrando, ¿no? Y ayudándonos en ese transcurrir a nuestra elección. Así que un poco de las dos partes. Recuerdo en este sentido cuando yo llegué a Montevideo, una anécdota, ¿no? Cuando llegué a Montevideo venía con la intención de hacer algo que tenía que ver con la ayuda, como te decía hoy, venía de un sexto medicina, venía a hacer, me gustaba mucho la medicina y me gustaba tanto que en realidad cuando llegué a Montevideo me vine a anotar a medicina, fui a la facultad a inscribirme y como yo venía del interior, había quedado de anotarme, para dejar anotarme para el último día, digamos, el último día de anotar. Cuando llegué a la facultad, me dijeron, no, el último día fue ayer. Usted no podemos anotarlo hoy, o sea, se cerraron las inscripciones, ¿no? No, no puede ser, yo venía del interior, empecé a lloriquear un poco para ver si me podían anotar ahí. Bueno, me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, ya que usted es del interior y demás, siéntese ahí y espere. A las 3 de la tarde viene el decano, hablé con él y si él lo inscribe, nosotros lo inscribimos, pero en principio habría que esperar y hablar con él. Bueno, ahí me senté a esperar y a esperar y a esperar. Y así esperé todo el día, hasta que al final nunca llegó el decano. Me tuve que ir para mi casa sin anotarme en la facultad. En ese momento sentí que había algo ahí, como esto de esperar al año que viene para volver a anotarme. Y dije, no, hay algo acá que no, que como leyendo un poco esto, ¿no? Así que volví y en vez de anotarme en medicina, me anoté en psicología, que eran las dos carreras que yo tenía como para continuar, que había elegido dentro de mi corazón ahí. Hice también un curso de fonoaudiología en el Hospital de Clínicas. Incluso hice el primer año paralelo, los dos, salía corriendo de clínica para llegar a la facultad y de la facultad a clínica y hacía todo un movimiento ahí. Algo que después abandoné, por supuesto, fonoaudiología es un curso corto, pero muy intenso en medicina y continué con psicología, pero bueno, en esto que te decía de que a veces los caminos, las propias situaciones del universo te van dando como para que se cierre una puerta y se abra otra. Por supuesto que después, con el paso del tiempo también, la confirmación de que el camino era por ahí, recuerdo, por ejemplo, las clases, ¿no? Yo trabajaba en aquel tiempo, trabajaba y estudiaba a la noche, iba a facultad, y volvía muy tarde, ¿no? A las 11 12 de la noche, a veces llegaba a mi casa después de haber cursado todo el curso de la tarde, pero ahí, aún en el cansancio del día, ¿no? Y después de haber tenido recuerdo algunas clases magistrales maravillosas, de esas que te tocan el corazón, ¿no? Y que te hacen sentir que es el camino correcto, ahí. Sí, me acuerdo de muchas clases divinas, yo cansado, muerto, aparte ya preparándome para el otro día, pero refrescándome, ¿no? Refrescando y como si la fuerza de la vida me fuera dando la pauta de que igual era por ese camino, ¿no? Bueno, entonces pienso que es un poco de ambas partes. Viva la sincronía que te fue poniendo tu corazón despierto para darte cuenta, ya de joven. Después de tantos años escuchando historias de dolor, ¿qué aprendiste sobre el sufrimiento humano que la mayoría todavía no comprende? Después de tanto caminar, desde el camino de la ayuda, del camino ¿no? Y de ir aprendiendo también, transitando esto que te decía, que vamos todos un poco en el aprendizaje de la vida en general, nuestra vida personal y la vida profesional. Una de las cosas que pienso, esto que vos decías como de que la gente todavía no comprende, yo tengo la impresión de que una de las cosas que rescataría sería que el sufrimiento forma parte del esquema. Y tengo la impresión de que lo que hemos perdido como sociedad también, como sistema,
entre otras cosas, porque aquí soy muy crítico con nuestro sistema, nuestra forma de vivir hoy, bastante perdidos del propósito. Tengo la impresión de lo que perdimos es eso de comprender que el sufrimiento forma parte de nuestro proceso de crecer. El sufrimiento no es algo que nosotros debamos alejar sin mirar. No digo vivir sufriendo ni sufrir y estar feliz porque sufro y no sé qué. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tanto el amor como el sufrimiento, el dolor, nos van dando crecimientos y nos van dando pautas. Son señales, ¿no? Con ambas despertamos, sería. Con ambas podemos crecer profundamente y lo que nosotros hemos hecho de alguna manera con el sufrimiento es alejarlo, calmarlo, siempre estamos tratando de apañarlo, y hemos perdido la comprensión de, o por lo menos el intento de comprender para qué el sufrimiento que me está tocando. Es un poco, y entiendo que sea muy difícil para muchas personas poder hacer este movimiento porque es algo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro sistema, de cómo estamos. El alejamiento del dolor, así como el alejamiento de la muerte, ¿no? Del pensar en la muerte y del dolor, forma parte de este descentrarnos, la imposibilidad de crecer a partir de usar el sufrimiento para algo más. Y repito, no tiene que ver con sufrir sin sentido, es justamente lo contrario, poder encontrar sentido al sufrimiento. ¿Para qué me tocó lo que me tocó? Creo que esto es uno de las cosas que nosotros no nos estamos pudiendo dar, la búsqueda del sentido en el sufrimiento. Si me ha tocado algo, ¿qué es lo que me pasa? Y no digo, te decía que esto tiene que ver con que yo tengo que atender el sufrimiento desde un nivel biológico, un nivel orgánico, un nivel, pero también desde el lugar de para qué en este momento de mi vida, en esta situación en la que estoy atravesando. Señalaría ese como uno de los elementos más significativos y que creo que estas tareas, ¿no? La tarea de los caminos espirituales, hay muchas personas, muchos caminos que se abren para dar modalidades nuevas de comprensión de esto, ¿no? Tratando de alumbrar desde otro lugar esto que te decía del sufrimiento. ¿Para qué? ¿Qué significa para mí en este momento esto que me está pasando? A mí me duele el dedo, el ejemplo del dedo es maravilloso. El dedo, cuando me duele, me empiezo a dar cuenta que tengo dedo, ¿no? El dolor me alumbra algo de mí que yo no estaba mirando. O sea que nosotros podemos usar eso para ver. También si me lo acarician me voy a dar cuenta, porque es divino, ¿no? Lo que están haciendo ahí. Pero cuando me duele, también me alumbra algo. El dolor como una lumbre, ¿no? De profundidad. Si uso la herramienta, si aprovecho la oportunidad. Y te repito, tampoco es fácil en nuestro sistema, creo que necesitamos ayuda para eso. Ayuda, caminos. Como en tu caso, vos trabajás desde un lugar en el que ayudás a las personas justamente a esto, a poder encontrar el sentido a eso que está pasando, ¿no? A profundizar en el corazón. Es un lugar maravilloso de acompañar, brindar herramientas, ¿no? Brindar caminos que puedan ir recuperando esa escucha. ¿Qué heridas tuyas siguen siendo hoy tus mejores maestras? Con esto de aprender del dolor, descubrir el para qué. Muchas veces veo a las personas, como las ves vos en consulta, vienen a sanar la herida y le tenés que dar la mala noticia de se puede sanar lo que haces con ella hoy, se puede transformar el dolor en canción, pero la herida en sí misma va a permanecer. Tu relación con ella cambia. Hoy desde este lugar, ¿qué heridas tuyas siguen siendo grandes maestras? Bueno, tengo la impresión de que el transitar nuestras heridas y reconocerlas, observarlas, trabajar con ellas, son las herramientas con las que nosotros usamos, ¿no? De la mejor manera para poder, los que estamos en el trabajo de la ayuda, podemos hacer ese ejercicio, digamos. Las heridas, que son varias, son las que me permiten a mí, las heridas en el abandono, las heridas en esto de la pérdida de las guías, bueno, como muchas heridas que vamos usando los terapeutas, las personas, ¿no? Desde ahí, desde el dolor y habiéndolo trabajado en nosotros mismos,
con muchas personas que van transitando en esto. A veces yo pienso que la sanación de las heridas es un camino largo y que va siendo muchas veces transitado de forma recurrente, y cada situación, cada oportunidad, cada terapeuta, cada persona que se me acerca, que viene a ayudarme a reparar esa herida, va sanando un poquito más y un poquito más, ¿no? Hasta poder ingresar a algo más profundo. Corregime, vos no le decís a las personas el abandono que tuviste en tu vida o le empezás a hablar de tu historia, ¿no? Cuando decís que los ayudás es porque aprendiste a mapear el universo del abandono, digamos, a tener más empatía, entonces de ese modo ayudar más a las personas que están en circunstancias similares. ¿Cómo es eso? Porque viste que hay una delgada línea cuando el terapeuta no deja de mirarse el ombligo y habla de él, es un narciso y está hablando de él todo el tiempo. Vos no haces eso. Usás esas heridas para ayudar, pero ¿qué generó? ¿Más empatía, más conciencia? ¿Cómo es? Bueno, no, exactamente lo que tú, corregir esto, quizás, no sé cómo sonó, pero esto del abandono, como nosotros a veces los terapeutas pensamos las heridas personales. Lo que estaba queriendo traer conciencia, porque seguro este podcast es escuchado por muchos sanadores y terapeutas y hay que saber diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Profundizar en tu herida no es contarle a tu paciente tu historia. Correctamente dicho, así exactamente. No es contarle a las personas, sino usar la herramienta más profunda del trabajo interno para poder comprender mejor y ubicarnos, ¿no?, en ese lugar del dolor del otro. Por supuesto que es eso, con las herramientas correspondientes, en los espacios correspondientes, de acuerdo a cada espacio, obviamente, espacio individual, en el espacio grupal, en el espacio de parejas, etcétera, ¿no? Pero sí, es usar esa herida en forma no de transmitirle a la otra persona esto, obviamente, sino en nuestro propio beneficio para poder usar la herramienta correcta, saber cuáles son. Podemos comprender mejor desde qué lugar está el otro en esa herida, porque yo la he atravesado. Esa es un poco la herramienta. Desde ahí, El este, camino de ser sanador implica un máster en tu propia herida, ¿no? Porque la vas a pasar contigo y después la vas a ir pasando con cada persona que ayudas a pasarla, ¿no? Es por eso de ahí exactamente. la metáfora de Hermann Hesse, ¿no? Del balsero que ayuda a las personas a cruzar el río turbulento del dolor. Y vos para eso elegiste la Gestalt. ¿Qué tiene que ver, ¿no? Para alguien que nunca hizo terapia, ¿qué sería estar presente y la Gestalt? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lo explicarías? Divino. La Gestalt, bueno, la psicología en realidad no es un campo homogéneo de conocimiento, es un constructo de conocimientos muy heterogéneo y diversos, donde hay herramientas. Muchas veces en nuestro imaginario tenemos las herramientas más conocidas, ¿no? En cada civilización, en cada cultura, nosotros tenemos acá en América del Sur, en Sudamérica, este, una herramienta que se llama el psicoanálisis, ¿no? Dentro de la psicología, las corrientes teórico-técnicas nos brindan herramientas diferentes. Esas herramientas, yo te diría que cada terapeuta, cada persona, cada psicólogo va eligiendo las herramientas propias de acuerdo a diferentes circunstancias. Yo particularmente tengo la impresión de que elegir la Gestalt para mí fue, como te decía hoy, también en la misma metáfora de que nos encontramos ambos. Ya mi forma, mis características personales de mi ser antes de ser psicólogo, ya tenían que ver con las características de lo que era la Gestalt. Cuando me encontré con la Gestalt, me dije, esto es lo que yo estaba buscando. Esta herramienta desde este lugar, desde esta forma de ver, ¿no?, la sanación, el acompañamiento, el crecimiento de las personas. Creo que la Gestalt, en ese sentido, es una herramienta maravillosa que empatiza conmigo, pero porque yo ya antes pensaba lo que la Gestalt, ¿no?, vino a traerme. Nos encontramos juntos en el mismo momento y dijimos, no, esto es, esta forma, esto es lo que yo quiero y esta es la manera de pensar a la persona,
de pensar la salud y la enfermedad, de pensar herramientas de cómo lograr esto y de qué es esto, de qué se trata esto. Por ejemplo, vos traías una de las herramientas que tiene la Gestalt, una herramienta muy poderosa, pero que forma parte de un conjunto de elementos de la técnica que tiene que ver con el estar presente. La presencia para la Gestalt es una herramienta que se usa y que usamos para el propósito para el cual nosotros trabajamos. Y tiene que ver con el crecimiento de las personas. Cuando pienso en presente, ¿no? La presencia, estar presente, tendremos que definir qué sería la presencia, porque sería como el estar presente, sería como el estar entre la esencia y la existencia, presencia. La presencia está entre la esencia y la existencia. La esencia es lo que profundamente soy. Y para que lo que profundamente yo soy esté en la existencia, tengo que experimentar estar presente. Algo que tengo la impresión, mi experiencia personal, de que es muy difícil, muy difícil. Sobre todo por nuestras herramientas, nuestros constructos mentales, nuestra forma de vivir, nuestra forma de crecer, en desarrollados en esta comunidad que compartimos. El ejercicio de estar presente es muy difícil. Pero nosotros en los espacios íntimos, en los espacios ¿no? de trabajo, sea con grupos, con personas, usamos la herramienta. Esa herramienta va a servir para poder trabajar desde ahí muchos elementos constitutivos de nuestra psique, que conforman nuestro psiquismo, muchas cuestiones que tienen que ver con el asumir nuestras responsabilidades en la existencia, hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras conductas, de nuestras motivaciones, de nuestro caminar en la existencia. Entonces, bueno, el uso de la presencia, el estar presente, es una herramienta que usamos los terapeutas gestálticos particularmente, como una herramienta muy, muy poderosa, muy difícil, pero que es muy, yo te diría, ni siquiera podría hablar de mi experiencia estar presente, porque tengo la impresión de que las palabras no alcanzarían para el momento de poder describir lo que implica estar permanentemente en un estado de presencia, porque te decía, tiene que ver con el estado de contacto con como yo lo defino, o por lo menos como yo lo entiendo en la definición del estar presente, es que la esencia se haga en la existencia. Y cuando la esencia está en la existencia, no hay un futuro, no hay un pasado. Es como re difícil poder pensarlo. Por eso te decía que es un tema muy interesante a nivel experiencial. Explicarlo ya es difícil. Pero bueno, tengo la impresión de que es una herramienta poderosa porque cuando experimentamos esa presencia, estamos presentes, creo que ahí hacemos contacto con algo muy importante para nosotros, para nuestro crecimiento y desarrollo. Dijiste varias veces la palabra constructo, dijiste varias veces social. Sé que sos un sabio modesto y no me vas a decir las cosas que la sociedad debe corregir, pero sí quiero pedirte qué podríamos hacer mejor para tener un equilibrio más saludable en la salud mental. Como sociedad, como constructo social, te estoy preguntando. ¿Qué te parece que podríamos mejorar? No diciendo que es la única verdad, pero como Gustavo quiere agregar este granito, podríamos mejorar acá, mira, si hiciéramos esto. Qué bueno, como una multidimensión de actividades personales. Yo creo que el camino personal de búsqueda del encuentro conmigo puede provocar muchas cosas. Un hombre despierto, como yo digo, una persona que despierta, ¿no? Que empieza como a descubrirse a sí mismo, provoca en el entorno, así como en la física sucede, ¿no? Una persona que genera una energía, provoca energía en los demás. O sea que uno de los caminos podría ser hacer un trabajo personal. Ya no tanto para sanar en el mundo, sino para sanarme a mí, porque el mundo se va a transformar en la medida que yo pueda transformarme. Yo a veces veo a personas que quieren transformar luchando contra el mundo, contra ciertas cosas. No digo que eso esté mal, porque eso forma parte del camino que necesitamos transitar. Por supuesto que la ayuda a las personas es imprescindible. Fue así para nosotros en la historia. Las personas hemos perdido la capacidad, la solidaridad, hemos perdido un montón de cosas con este sistema en el que estamos hoy
en algún sentido perdidos y estamos en esto de la salud mental, como tú decías, nuestros índices de salud mental son bastante jodidos. Los índices de salud mental tienen que ver con la salud de nuestros jóvenes, con los índices de suicidio, ¿no? Las estadísticas de accidentes, las estadísticas de enfermedades mentales, de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Esos índices hablan de que nosotros no estamos del todo sanos. Hay algo en nosotros que necesitamos ir sanando. Y te decía, hay muchas cosas que podemos hacer para recuperar nuestra memoria. Yo te nombraba la que conozco. Tengo la impresión de que una persona que despierta, que puede trabajar y profundizar en sí mismo, provoca cambios consigo mismo, y a la vez eso puede generar como un centro, ¿no? Como si una persona que estuviera bien genera que los que están alrededor lo puedan mirar y digan, qué bien que estás, ¿cómo estás haciendo para estar así? ¿Qué es lo que te has hecho, ¿no? ¿Qué estás tomando? Entonces tengo la impresión de que las personas percibimos cuando alguien está bien, percibimos su energía, percibimos su forma, su autenticidad, su estar bien, ¿sabes? Vamos como encontrando eso. Y eso en general también puede provocar en el otro, ¿no?, transformaciones. A nivel social, el trabajo es múltiple. A nivel de, si habláramos en otro sentido de las posibilidades de transformación, podemos hablar de muchos temas ahí. El trabajo con diferentes niveles, yo te diría a nivel organizacional, en principio, cambios profundos en nuestras formas, en la convivencia, en la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchos temas ahí, pero bueno, yo proponía una que era la que conozco y que no solamente implica el trabajo individual, sino eso implica también un trabajo hacia el entorno, ¿no?, hacia el entorno social. Hago de abogado del diablo. Entiendo la psicología, pero Gustavo, ¿para qué enseñar sobre la muerte, las pérdidas y los duelos? Dedicar tu vida a eso. Ujú. Qué buena pregunta también. La muerte, uno de los grandes tabúes que nos atraviesa como sociedad y cultura es el tabú referido a la muerte. La muerte no tiene muchas personas que les guste hablar de la muerte. Nosotros la muerte la hemos alejado. Cuando la alejamos a la muerte en nuestra cultura, y digo la nuestra porque conocemos otras culturas en que la muerte está más presente, en el que la muerte es otra forma de percibirla, se percibe de otra manera, con otras creencias de fondos, se acerca más al proceso de muerte. Y entonces, pensando en nuestra cultura, que ha alejado el concepto de la muerte, cuando la alejamos, al desconocer, al estar tan lejos, le tememos. El tenerle miedo a la muerte, tenerle miedo a morir, tenerle miedo a hablar incluso de la muerte. No hable, no digas mucho porque capaz que puede pasar algo, ¿no? Todavía se muere alguien. Ese gran mito fundante, ¿no?, de que si hablamos de la muerte, es justamente el primer mito fundante y el más fuerte de todos, porque si dejamos de hablar de ella, entonces comenzamos a tener miedo. Cuando tenemos miedo, no nos acercamos, lo desconocemos y por lo tanto vivimos en el miedo. Ahora, acercarnos a la muerte, a los duelos, que también son una forma de morir. Cuando yo pierdo algo, de alguna manera se muere en mí. No es exactamente la definición estricta, pero es una definición que podemos decir que cuando yo perdí algo, ¿no?, se murió para mí, porque no tiene ya existencia cerca de mí, ¿no? Perdí las llaves, perdí esa llave que yo necesitaba y ya no está. Entonces, este gran mito fundante hace que nos alejemos de ella. Lo que nosotros venimos trabajando desde hace ya muchos años a través del proceso de acompañar a personas a entender la muerte desde otro lugar, es acercarnos a ella, a su comprensión, acercarnos a sus múltiples dimensiones. Sería como que la muerte tiene dimensiones, es un campo gigantesco de conocimientos y de elementos que configuran el morir. Por ejemplo, una de ellas, que también tiene que ver con la muerte, que es el después de morir. ¿Qué nos pasa después de morir? ¿No? O el proceso en el cual morimos, el proceso de morir, es justamente en el momento en que morimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es ese proceso?
¿Qué nos sucede a nivel de la conciencia, a nivel biológico, orgánico, emocional, etcétera? Entonces, un poco esto es lo que nosotros venimos haciendo en el trabajar con la muerte. Tiene que ver con brindarnos a nosotros, reconectar con las herramientas de tener a la muerte cerca de nosotros, para no temer, para trabajar en conciencia, para trabajar lúcidos, sea cual sea, para tener mejor elección, poder elegir mejor qué es lo que quiero. Una persona que no le teme a morir, ¿a qué le teme? ¿No? Si vos con amenazarlo con morir, la persona no le preocupa eso, ¿cómo haces para dominarla? ¿Cómo haces para doblegar a alguien, ¿no? Hasta por un principio político, ¿no? Del cuerpo de la persona, de su destino. Si no podés ejercer poder sobre ella, las personas tienen más fuerza, poder sobre sí y sobre su libertad de elegir. Tú le decís a una persona que la vas a matar si no hace tal cosa y le dices, bueno, mátame, sé lo que quieras. Sí, total, a mí eso no me importa, yo no sé qué. ¿Cómo hacemos para manipularlo? Una sociedad llena de miedos como la que tuvimos. Vos hoy hablabas en mi proceso de crecer mucho tiempo en la dictadura. Uno de los elementos de las dictaduras en América Latina y en general de las dictaduras que ejercen presión sobre las poblaciones es el ejercer el miedo. Es muy simple, mucho miedo, mucho terror y vas a poder dominar mejor, ¿no? Asustás apenas un sustito y ya con eso puedes movilizar mucha cosa. Bueno, lo que nosotros hacemos en tanatología es intentar recuperar esa fuente de saber profundo de cada uno de nosotros, brindando herramientas, brindando hoy más que hace unos años atrás, se trabaja mucho profundamente en esto, se trabaja en investigación incluso científica, a nivel científico, como nosotros le decimos a la ciencia nuestra en Occidente. Por supuesto que hay caminos espirituales que han trabajado con esto desde un nivel no científico occidental, pero que se ha descubierto mucho, mucho, mucho y profundizado mucho. Entonces pienso que, bueno, eso es un poco lo que hacemos. ¿Y por qué trabajar con esto? Por eso, un poco para colaborar en nuestro estar mejor en la vida, porque la muerte forma parte de la vida, así como el nacimiento, la muerte también forma parte de este irnos. Así que un poco eso es el por qué trabajamos desde ahí. Los dos hemos visto cientos de procesos de duelo. Después de todo ese camino, ¿qué te enseñó a vos la muerte sobre cómo vivir en tu vida? ¿Algo cambió enseñando a integrar la muerte? Sí, por supuesto. Un antes y un después en mi vida, después de la tanatología, después del caminar este curso que hicimos juntos contigo maravillosamente. Para mí, quizá también porque estoy en el tema, porque estaba en el tema y porque me interesaba, pero en mi vida personal, traer a la muerte como... Hay un viejo libro de Castaneda que habla sobre esta presencia y trae mucho a la muerte como consejera, ¿no? Creo que es El viaje a Ixtlán o algo así, que es uno de los libros más lindos que tiene del caminar de Castaneda, este antropólogo norteamericano que escribe muchos libros de la década del 70 más o menos. Entonces él trae a la muerte y decía la muerte como consejera de qué? De la vida, del vivir, del estar presente, de recordarnos, pero no en forma intelectual y eventualmente como hacemos, ¿no? Las personas en general, sino en forma constante, en forma de ejercicio constante para lo que hagamos. La muerte sería como consejera de qué, de vida, porque lo que me da la muerte es, en mi caso personal, como una mirada de humildad constante. Humildad, de sentir que este día no es que se me da, este día es un regalo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un recito que me regaló mi mamá hace mucho tiempo. Mi mamá es católica y un día me regaló un rezo de esas estampitas viejas que a veces te regalan, te dan o te ofrecen por ahí. Es una estampita con un rezo del Padre Pío. Ella vive en Salto, es salteña, toda su familia, toda mi familia materna es de Salto, Constitución. Entonces ella es muy devota del Padre Pío. Los rezos pueden ser de diferentes tenores, de pedidos o de
En este caso es un rezo de agradecimiento. Y lo que agradece en ese rezo, algo muy simple, ¿no? Agradece los brazos. Dice, gracias Señor por mis ojos que pueden ver, por mis manos que trabajan, por mis oídos que escuchan, ¿no? El cantar de los pájaros. Y así va nombrando todas las partes del cuerpo hasta agradecer la vida y la existencia, un lugar donde vivir, donde estar. Ese recito es un rezo que centra a las personas, a mí en particular, me centra en el agradecer lo que ya hay. En ese sentido te nombraba la humildad como un lugar bien agachadito sobre la tierra, agradeciendo lo que hay, todo lo que hay, el sol, las manos, el estar bien, no sé qué, ¿no? Pero como un recordatorio constante. Creo que eso brinda la tanatología, brinda un poco el camino de mirar a la muerte en forma constante, cada vez que la necesito, como una herramienta que yo tengo acá, que guardé, que tengo acá, la pongo arriba de la mesa cada vez que la quiero usar. Acá está la muerte para recordarme lo importante y lo que no es importante. Hace poco tuve un velatorio de una persona familiar conocido y en los velatorios sucede mucho este ejercicio de que las personas hacen hacemos todos, ¿no? Como un balance. Falleció alguien y lo que hace es repercutir en nosotros. Nos toca a nosotros y nos dice, bueno, cualquier persona se puede morir tan joven, falleció, y eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede morirse en cualquier momento. Sí, ese balance que hacemos de recordarnos de que podemos morir, de alguna manera, me recuerda cuál es el orden verdadero. ¿Qué es lo primero? Bueno, yo no morí, yo estoy vivo. Yo estoy vivo y qué bueno que estoy vivo. Y puedo reconocerte a ti, mirarme a mí, tú puedes estar conmigo, puedo volver a casa, abrazar a mis hijos. Ese recordatorio, ¿no?, que hacemos socialmente de tener la muerte cerca, es algo que podríamos nosotros usar y es lo que nosotros proponemos cuando trabajamos con tanatología, cuando trabajamos con el concepto de la muerte como una herramienta. Esto no quiere decir estar constantemente pensando o mirando la muerte, no, es una herramienta que podemos usar para muchas cosas. Una decisión importante, algo que me pasa en la existencia, algo que le pasa a mi familia. Yo puedo usar esa herramienta y empezar a recomponer, porque en la vida cotidiana lo que nos pasa es que vamos olvidando cuál es el orden. ¿Qué es lo primero? El trabajo. No, porque yo si no estoy vivo no puedo trabajar, si no estoy sano no puedo trabajar. Hay cosas que se pierden y nos vamos sumergiendo todos en ese universo, ¿no? O hacer dinero, no tener que hacer plata. Bueno, pero eso es importante, ¿no? Si yo no estoy sano, ¿para qué quiero dinero? Hay dinero que no compra ninguna salud. Hay enfermedades que no se pueden comprar, no podemos pagarla porque no hay manera de solventar eso, no existen sanaciones. Un poco eso es la herramienta, es el trabajo en tanatología, tiene que ver con eso, con trabajar herramientas y brindarnos a nosotros esas herramientas. Tengo tanto para agradecer, el tiempo vuela cuando el corazón está presente. Antes de terminar, quiero agradecer tu vida, agradecer estos 18, casi 20 años aprendiendo juntos, enseñando juntos, vos con Natalia, yo acompañándolos. Como dice un gran amigo, nos conocemos y nos queremos, que es mucho, porque es muy fácil querer a alguien que no conoces, ¿no? Pero cuando lo conoces y lo seguís queriendo después de tantos años y de haber pasado tantas situaciones, es un tesoro. Entonces yo quiero agradecerte, Gus, el hermoso tesoro que sos como ser humano en mi vida, en nuestras vidas de la humanidad. Y quiero aprovechar a pedirte, porque este podcast es escuchado por buscadores espirituales, por caminantes espirituales, hecho con la intención de que se transformen esos buscadores en encontradores espirituales, que experimenten su camino, el que sea, el que lo lleve su corazón. ¿Qué te parece a vos que fue importante en tu vida y que le dirías a alguien, yo le prestaría atención a tal cosa para decir si eso es un buen camino para vos o no? Ser un buscador ya es haber logrado y darse cuenta de que es un buscador, ya es un camino logrado, maravilloso y bien avanzado. Tengo esa impresión en principio. El camino de la búsqueda espiritual tiene que ver con
y los buscadores espirituales tienen que ver con la búsqueda del espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de nuestra esencia. En el camino espiritual y después de mucho caminar, podemos ir afirmando que caminar hacia el espíritu es caminar hacia el centro de nuestro corazón. Entonces yo diría, caminar hacia el centro del corazón es comenzar a comprender el lenguaje de nuestro corazón. Escuchar el corazón, a diferencia de escuchar la razón. Entonces yo diría que sería como un ejercicio constante de escucha desde un lugar diferente que no es la razón específicamente. Puede coincidir con la razón, pero no necesariamente. Y me estaba acordando de, a veces nos ha sucedido en algún taller, en el inicio de algún taller de tanatología, por ejemplo, de preguntarle a las personas qué es lo que lo traía, qué es lo que te trae a ti a este taller. ¿Cómo hiciste para encontrarlo? ¿Qué camino recorriste para estar acá hoy? Muchas personas, en algunas situaciones, algunas respuestas, han sido la de no poder explicar. No sé, no sé cómo fue, pero salí de mi casa, entendí que había que venir, como que me vino una intuición y no sé qué, y dije, tengo que ir, pero realmente no sé por qué estoy acá. Entonces, este ejemplo de gracioso, pero a la vez significativo a la hora de la escucha de nuestra intuición o nuestro corazón, porque es un ejemplo válido para otras cosas que también resuenan así. Una decisión que yo tengo que tomar importante, y en este caso el buscador, poder aprender a escuchar, porque esta escucha desde otro lugar, puedo errarla y puede suceder, pero probablemente tenga certeza cuando es desde un lugar que no aplica la razón, que es la razón como nosotros la usamos ahora. No quiere decir que la razón esté mal, la razón es como nosotros la aplicamos. No porque ya empiezan los razonamientos y las cláusulas que le aplicamos. Entonces es caminar con ese corazón y ir, yo le diría entonces a esos buscadores, seguir ejercitando el contacto con esa intuición. La intuición está del lado izquierdo del cerebro, o sea, sabemos que desde lo racional, y que bueno, confiar en eso, la confianza en la propia lectura interna, intuición, por ejemplo, de espontaneidad, de conexión, ¿no? Confiar en eso y bueno, por supuesto que después, si es que hay muchos caminos, ¿no?, para recorrer, también en los caminos uno puede equivocarse, puede tomar caminos errados. eh, Seguir escuchando el corazón. Me siente bien a mi corazón, a mis emociones, cómo estoy feliz, siento que viene. Hay cosas que nosotros las intuimos automáticamente, decimos, esta persona está hablando desde, como contigo, ¿no? La sensación de que lo hablas desde la autenticidad total, este ejercicio que has hecho y que venís haciendo de caminar un camino de ayuda, un camino de guía, ¿no?, espiritual, y en otros ámbitos de la salud, se intuye tu autenticidad, se percibe que el camino que has hecho, que venís haciendo y cómo lo transmitís, es un camino de autenticidad absoluta, desde tu corazón, desde tu camino recorrido, para quienes conocemos tu historia también, desde tu historia. Esa autenticidad se refleja en muchas cosas, se refleja en tu rostro, en tu sonrisa, en tu espontaneidad, también en otras cosas, ¿no? En el camino de las redes, los vínculos, las personas que se rodean, que te rodean y que van rodeándote, ¿no? Como que apunta un poco a eso, a seguir confiando a los buscadores en su corazón. Hay señales, aprender a escucharlas desde ahí y bueno, y nada, seguir guías que van dando, ¿no?, que se reflejan y se ven con claridad. ¿Cómo vas? Eso que ves en mí es un pedacito de vos, Gus. Gracias por verme con tanto amor, con tanto cariño y gracias por darte este tiempo para compartir con este círculo sagrado y gracias por sostener siempre con humor y alegría los eventos más tremendos que nos pueden pasar y cómo no se trata de esperanza, se trata de certeza. Y verte a vos en tu sostén, tu caminar, tu esposa, tus hijos, tu vida, tu manera de entregarte
Ilumina sin querer ser faro. En esto de reconocer nuestro camino juntos, y creo que sí, que el destino, nuestras formas, las causalidades de esta existencia nos han ido juntando y estando caminar y crecer juntos. El otro día revisaba un video de nuestros primeros fotos, de nuestros primeros talleres de tanatología y veía nuestras juventudes ahí, bellas, juntas, sus caminos recorridos. Entonces, agradecer tu vida, agradecer esta maravillosa herramienta que has desarrollado con toda tu capacidad amorosa, ¿no? Puesto al servicio del bienestar de las personas. Y agradecerte por eso, todas las personas que estamos en la ayuda. Es un honor tenerte ahí, tenerte como guía, como compañero, como un esposo maravilloso, acompañando ahí a la familia, sosteniendo a los niños y bueno, sosteniendo todo, ¿no? Desde ese lugar en el que tu herramienta maravillosa de la comunicación, ¿no? Esto que te decía al principio, cuando introducías un poco esas palabras maravillosas hacia la historia de vida, esa capacidad tuya creo que es algo que nosotros honramos mucho y necesitamos mucho, ¿no? Seres auténticos, con corazón, que ayuden a caminar, y a mí me ha ayudado muchísimo. Yo te agradezco de todo mi corazón, y la familia también, tengo la impresión de que hablo por todos. Y nada, eso, continuar con este camino, apoyándote, agradeciéndote, y a toda tu familia también. Así que muy honrado de estar hoy acá, agradecido y honrado. Antes de despedirnos, quiero dejarte una invitación. Si mientras escuchabas esta conversación apareció alguna parte de tu historia, si te descubriste buscando respuestas o simplemente sintiendo que es momento de mirar un poco más profundo, quizás este sea el momento de dar un paso más. Te invito a Despertar Espiritual, una experiencia online gratuita que creamos para acompañar justamente ese primer movimiento del corazón. No es un curso para acumular conocimientos, es un espacio para comenzar a mirarte con más honestidad, más conciencia y sobre todo con más amor. Encontrás el enlace para inscribirte en la descripción de este episodio. Por hoy ya está todo hecho. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti que estás del otro lado y sos parte de este templo sagrado de Es Amor y es para siempre. Hasta la próxima.